Hablemos claro, Nicolás Lucar. Vamos a enfrentar un rebrote y no tenemos la principal arma, que es la vacuna, por la negligencia de la gente del Ministerio de Salud y de este gobierno y del anterior. Haciendo honor al nombre de este programa, vamos a hablar claro sobre lo que está pasando con la crisis del coronavirus en el Perú. Como ha ocurrido en otros países, y no tendríamos que ser una excepción por ninguna razón, están empezando a darse señales de un rebrote del virus. Y lamentablemente, lo que está empezando a ocurrir otra vez es que la gente llega a atenderse a los hospitales cuando es demasiado tarde. Y esto nos lleva a una reflexión que tendría que ser muy seria y muy responsable en sus consecuencias. Es decir, vamos a enfrentar un rebrote y no tenemos la principal arma, que es la vacuna, por la negligencia de la gente del Ministerio de Salud y de este gobierno y del anterior. Porque alguien tiene que ser responsable. No puede ser que uno cruza la frontera y todos tienen vacunas. Todos las compraron hace meses. Su discusión en este momento no es estar como locos buscando dónde compran, sino organizando qué día empiezan y por quién empiezan la vacunación. Y nosotros estamos otra vez como en las pruebas atrás. Y esto es una enorme negligencia e irresponsabilidad por la que alguien tiene que pagar. No me digan que no hay en el Perú gente capaz de decidir una cosa y hacerla. Cuando estamos hablando de la salud pública y una vez más de la economía nacional. ¿Y por qué digo economía nacional y hay que repetirlo hasta el cansancio? Porque si viene un rebrote va a haber que restringir la actividad económica. Probablemente vamos a tener que ir a cuarentenas y eso va a ser absolutamente destructivo para una sociedad que no aguanta más la situación económica que está viviendo. Pero el problema, además de no tener vacunas, que es la interrogante que tendríamos que hacernos, es estamos listos. Imagínense que en ninguna parte del mundo hay vacunas. ¿Qué tendríamos que tener montado en el Perú? Un sistema mediante el cual, a través de pruebas moleculares, se detecta rápidamente la presencia del virus, se aísla a las personas infectadas, se les da tratamiento oportuno y se hace un cerco epidemiológico para saber quiénes son las personas que podrían haberse contagiado y ponerlas en cuarentena. Esa es una medida que se debería estar tomando. ¿Se está haciendo? No, señor. Incluso se ha bajado el número de pruebas que se están realizando a lo que debería hacerse en este momento. Pero en el otro lado, es decir, no está funcionando esto que debería funcionar y lo que hemos hablado hasta el aburrimiento, pero el problema que hay, y como lo he dicho yo en otras oportunidades, es que las ilusiones, los sueños y las necesidades del Perú mueren en el presupuesto de la República. Todo eso supone gasto, no solo eficiencia del gasto que nos hace muchísima falta, sino invertir más dinero que el que hemos invertido porque no tenemos médicos suficientes. Porque no basta decir hay que desarrollar los niveles primarios de atención si no hay médicos que ocupen ese nivel primario, esas postas médicas, esos centros de salud. Y junto con eso, lo que nos va a ocurrir, como ha ocurrido en otros países, es que empieza la ola de llegada de gente enferma que no recibió la atención en el momento adecuado y que llega en pésimas condiciones a los hospitales. La pregunta, ¿están listos los hospitales para recibir ese flujo de gente? La primera señal que se está presentando con un rebrote que puede ser considerado pequeño e inicial en algunas regiones, ya empezó a saturar los hospitales. Ya hay señales de alarma en Piura, no hay camas UCI suficientes. Es decir, estamos como si no hubiéramos vivido lo que vivimos. Y una vez más, esto tiene responsables, es decir, el Colegio Médico ha hecho algo que a mí me parece notable y que debieron hacerlo incluso creo antes y con más severidad, y debería tomarse con más responsabilidad los mensajes que nos vienen del Colegio Médico y de otras instituciones profesionales. Es decir, hay una serie de políticas que aplicar, pero hay que hacerlas. No basta hablar de ellas, no basta tomarse fotos en inauguraciones, que es a lo que se dedican nuestros ministros. Todo el mundo se anda tomando fotos por todos lados. Y en un respirador se toman fotos y no nos dicen que no hay un médico para hacerlo operar. Inauguran hospitales que no funcionan. Es decir, ya tuvimos suficiente de esto y tiene que producirse un cambio. Y eso es un cambio de liderazgo. Necesitamos otro manejo de este tema de salud pública porque, insisto,
nos estamos jugando no solo la vida desde el punto de vista literal, porque nos podemos morir en este rebrote que se nos viene, sino que además se le va a causar un daño a la economía que es incalculable. Ya la mitad de los peruanos no saben si van a comer al día siguiente. Imagínense lo que pasaría si la actividad económica se vuelve a restringir o se restringe aún más. Sería insostenible. Hay que producir cambios. Y el presidente de la República, Francisco Sagasti, debería ser consciente de esto. Porque si hay algo que une al gobierno de Martín Vizcarra con el gobierno de Francisco Sagasti en el último periodo, es una persona, la ministra de Salud. Y si alguien tiene que dar explicaciones sobre esto, es la ministra de Salud. ¿Por qué estamos como estamos? Y no se moleste, señora ministra de Salud, porque los peruanos le reclamamos algo tan simple como que usted haga su trabajo y lo haga bien. Hablemos claro, Nicolás Lúcar.